Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga. ¿Están cansados? ¿No? Maravilloso. Pero el que nos renueva las fuerzas cada día es nuestro Padre. ¿Cierto que sí? Estamos muy contentos, hermanos, de poder estar acá y expectantes de lo que el Señor quiere hacer. Estamos en tiempos maravillosos. ¿Cuántos creen eso? Tiempos preciosos estamos los hijos de Dios. Porque la palabra dice: donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y la gracia nos tiene aquí en pie, hermanos. ¿O no? La gracia de Dios, hermanos, nos sostiene y nos va promoviendo de gloria en gloria. Nos va llevando de victoria tras victoria. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos que pelear las batallas, pero tenemos algo asegurado. ¿Y qué es lo que es? La victoria. Peleamos, hermanos, ya sabiendo lo que va a terminar esa batalla. Y eso es la victoria. ¿Amén? ¿Cuántos están en victoria? Amén. ¿Cuántos están en derrotas? Bueno, lamentablemente muchas veces no estamos en la victoria en la cual Dios quiere para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, hermanos. El enemigo, que ese enemigo se llama Satanás, el diablo y su fuente demoníaca de maldad. ¿O no? Y muchas veces el enemigo toma situaciones o toma personas, y con esas mismas personas somos las que luchamos, hermanos, y lamentablemente se interviene a lo que es el propósito de Dios para estos tiempos. ¿Cuál es el propósito de Dios para estos tiempos? ¿Quién lo sabe? Vamos a hacerlo un poco más interactivo hoy día la prédica. ¿Qué quiere Dios para estos tiempos? Mateo 24:14, ¿qué dice? ¿De qué? Evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Tiempos peligrosos, ¿o no? ¿O estamos en tiempo de la línea dispensatoria? Cuando estudiamos la línea dispensatoria hay varios tiempos. Está el tiempo de la gracia, están tiempos peligrosos, está la gran tribulación. ¿Y después qué viene? ¿Ah? La segunda venida de Cristo, pues, hermano. ¿O no? No el fin, la segunda venida de Cristo, donde vamos a reinar. Ahí comienza lo bueno para los hijos de Dios, el gobierno milenial. Pero estamos en tiempos, ¿qué? Peligrosos. Estamos a pronta de entrar ¿a qué? A la gran tribulación. Entonces, cuando el Señor nos habla esto, entendemos que estamos en tiempos donde tenemos que aprovechar, ¿qué cosa? El tiempo. Estamos en tiempos que tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo no podemos desgastarlo. El tiempo no podemos hacerlo perder, hermanos. Y lamentablemente muchos se están desviando y perdiendo el tiempo a lo que Dios quiere hacer. Y lo estamos desenfocando, hermanos, por cosas vanas y por cosas, hermanos, que son cosas de esta tierra, y no buscamos realmente lo que es espiritual. Porque el reino de Dios, dice la palabra de Dios, no consiste en palabra, sino en poder. Y lo que el Señor quiere es que el poder de Dios sea manifiesto. Y lamentablemente eso no se está viendo dentro de las iglesias, porque el enfoque, hermanos, está desviado a las cosas terrenales. Si tú estás acá, hermanos, es porque tú quieres buscar lo espiritual, yo creo. ¿O no? La palabra dice buscar las cosas espirituales primero. Y lo demás, muchas veces los enfocamos más en la añadidura que en lo espiritual. Y es tiempo, hermanos, que los enfoquemos. La palabra de Dios dice: mirar el blanco y soberano que es Cristo. Allá tiene que estar nuestra mirada. En el blanco y soberano que es Cristo, hermanos. Y Cristo, hermanos, nos va a dar cosas, y nos va a dar cosas espirituales. ¿Para qué van a servir estas cosas espirituales? Para establecimiento de su reino. ¿Cierto que sí? ¿Qué creen ustedes? Vámonos a la palabra, para que digan: hermano, no está mintiendo. Dice, hermanos, yo venía mientras preparaba la palabra, y bueno, el Señor venía hablándome. Y cuando venía en la camioneta le dije: negra, maneja tú porque el Señor me está hablando. Y el Señor me llamaba Mateo 6:33. Mateo 6:33. ¿Qué dice mi hermana? Mateo 6:33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar?
el reino de Dios. ¿Y quién lo dijo esto? Lo dijo Cristo mismo. Muchas veces yo, mi hermano, particularmente yo, Ramiro López, predico mucho el Antiguo Testamento, como el Señor me muestra mucha revelación del Antiguo Testamento. Pero el evangelio verdadero salió de la boca misma de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y lo que Jesucristo dijo, eso es, mis hermanos. Más lo que habló Moisés, más de lo que habló Pablo, más de lo que habló cualquier profeta o apóstol, lo que dijo Jesucristo es. ¿O no? Y si Jesucristo me dice a mí, buscar, ¿qué cosa? Dice en Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia. ¿Qué tenemos que buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Pero por qué buscamos las añadiduras? Las añadiduras, hermanos, te estancan. Las añadiduras te mantienen paralizado. Al pueblo de Dios te mantiene paralizado la añadidura. Y te mantiene dando vuelta en un desierto. Pero Dios dice que tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso, hermanos, es espiritual. ¿Dónde está el reino de Dios, Hugo? ¿Y a Sion vas a subir en carne? ¿En Sion te va a servir esto? ¿En Sion vas a subir en espíritu? Y lo que el Señor viene hablando fuertemente es que tenemos que realmente movernos como espirituales. Pero si estamos buscando añadiduras que son carnales, ¿vamos a movernos espiritualmente? Imposible. Es tiempo, iglesia, que tenemos que enfocarnos. Es tiempo que tenemos que mirar al blanco y soberano. Es tiempo que lamentablemente muchos se van a quedar dando vuelta en un desierto porque el Señor viene hablando que quiere comenzar a trabajar con un remanente. Pero con un remanente que realmente busque el reino de Dios y su justicia. No las añadiduras, porque Dios sabe cuáles son tus añadiduras. ¿O no? Es como que Dios viene. Es como que viene Joaquín, mi hijo, y me dice, papá, quiero pancito. Sí, yo te voy a dar pan, pero me tienes que dar esto. No, pues, ¿qué le doy yo? Le doy, pues, si soy el papá. Dios jamás nos condiciona algo para entregarnos algo. Nunca. Papá siempre te va a dar todo, porque el deseo de Él lo dijo, mi deseo es que tú seas bendecido y bendecido en todo. Yo no te pido nada a cambio. ¿Te estoy pidiendo algo? No. ¿Eres hijo? Sí. Y si eres hijo, ¿qué quiere Dios contigo? Bendecirte. Dios te quiere dar las bendiciones. ¿Te pide algo a cambio? No. Ser un buen hijo. Ser un buen hijo. Yo a mi hijo no le pido nada a cambio. Porque es mi hijo, ¿o no? Es lo único que le digo, pórtate bien, hijo. Obedece. La obediencia es mucho mejor que el sacrificio. ¿O no, hermanos? No quiero tocar religiones, pero hay religiones, hermanos, que piden sacrificio, sacrificio, sacrificio y no obedecen nada. ¿O no? ¿Y qué quiere Dios en este tiempo? Obediencia. El Señor dice, 3 días de ayuno. Oh, 3 días de ayuno, imposible, no puedo. No, no se puede. Prefiero sacrificio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿O no? Pero Dios, ¿qué quiere? Obediencia. Obediencia. ¿Cuántos quieren ser partícipes del reino de Dios? Tenemos que ser obedientes. Y tenemos, hermanos, que enfocarnos. Tenemos que mirar al blanco y soberano que es Cristo realmente. Nuestra mirada tiene que estar allá, hermanos, en lo espiritual, en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, hermanos, es como que yo fuera cuando fui a El Salvador. ¿Me podéis traer agüita, por favor? O alguien. Ahí no, ahí me trae. Es como que yo cuando fuera a El Salvador, cuando fui a El Salvador, a Guatemala, fuera, hermanos, esperando que me dieran algo a cambio. Yo voy, pero si me dan algo. No, hermanos, yo voy porque Dios me mandó. Y eso es buscar lo espiritual. Yo no voy porque, hermanos, porque me estoy esperando que me den una buena comida, porque me den una buena ofrenda, hermanos. Eso es vano. Eso es terrenal. Eso es terrenal, hermanos. Yo me muevo porque Cristo me dice que me mueva y no esperando nada a cambio, sino esperando que Él me reconozca. Ni que el hombre me reconozca, hermanos.
Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque ¿qué prefieres tú? ¿Que te honre Dios o que te honre el hombre? ¿Y por qué muchos siervos están esperando que le honre el hombre, hermanos? ¿Por qué muchos siervos están esperando que el hombre le dé una honra? Yo voy, pero si me honran. Eso no es justicia. Eso no es reino. Eso no es reino. Si queremos, mis hermanos, movernos como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, tengamos un corazón sano. Tengamos un corazón dispuesto a padecer. Dice la palabra de Dios, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Estás pues dispuesto a padecer? Calla la boca entonces. Porque ¿cómo va una oveja al matadero? ¿Cómo va? Mute, callado, callado. ¿Pero quién honra, hermanos? Padre. ¿Qué dice Colosenses 3:2? Colosenses 3:2. Huguito, por favor. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? En las cosas de arriba. Hermanos, cuando tú entiendes, comprendes que tiene que estar tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, ay, hermano, es maravilloso. Es tremendo. Cuando entiendes y cuando no te limitas a cuatro paredes y cuando pones tu mirada en las cosas de arriba, que son cosas extremadamente inagotables. ¿Qué son las cosas de arriba? Inagotables. Son cosas, hermanos, extraordinarias. No se limitan, son ilimitables. Fluye, 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 fluye. ¿O no, Hugo? ¿Cierto que sí? Cuando tú pones tu mirada allá, hermanos, entiendes que realmente quieres pasar allá arriba todo el rato. Porque eso es lo que así se mueve el que es espiritual. Así es el que se mueve en el reino de Dios. Así se mueve el que se mueve en el evangelio del reino de Dios. Un evangelio que es inagotable. Un evangelio, hermanos, que fluye. Un evangelio, hermanos, que no te limita a nada. Y que solamente, hermanos, te hace hablar lo espiritual. Y que cuando te mueves no buscas una honra de hombre y viene Dios y te dice, yo honro a los que me honran. ¿O no, hermanos? Comencemos, hermanos, a movernos en este reino maravilloso. Y es maravilloso lo que papá tiene para nosotros. Dice 2 Corintios 4:18, hermanos. Mi hermano René, ¿lo tiene, por favor? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Amén. Pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Qué tenemos que poner la mirada? ¿Dónde? En las cosas que no se ven, hermanos. ¿Quieres lo eterno? Pon tu mirada en las cosas que no se ven. Deja de poner la mirada ¿dónde? Lo que ves. En lo terrenal. En lo terrenal, hermanos. Dejemos de mirar lo terrenal. Dejemos de poner la mirada en algo físico. Dejemos de poner en algo palpable. Dejemos de poner la mirada en algo que se toca. Dejemos de mirar eso, hermanos. Y miremos realmente lo que Dios quiere. Lo habló Jesucristo. Poner la mirada a las cosas que no se ven, hermanos. Porque eso es eterno. Y yo quiero vivir en lo eterno. Yo me quiero mover en lo eterno. Y yo quiero gobernar juntamente con Él, hermanos. Pero tenemos que entender. Una cosa es, hermanos, declararlo. Y otra es creerlo en tu corazón. ¿O no? Por algo Jesucristo dijo, si confesares con tu boca, pero creyeres, ¿dónde? Ahí tiene que calar la palabra, hermano, no acá. Porque podemos decir amén. Podemos soltar una palabra. Pero ¿lo creemos realmente? Si tú lo crees, es porque estás viviendo en el reino. ¿Y cuáles son, mis hermanos? ¿Y cómo te das cuenta? Por los frutos.
La palabra de Dios lo dice. Por los frutos los conoceréis. Tus frutos son espirituales. Tú te estás moviendo en un ámbito espiritual. ¿Estás dependiendo 100% en lo espiritual? ¿O tus frutos son carnales? Y estás dependiendo de lo carnal. Y estás moviéndote conforme a lo carnal. A lo físico estoy hablando, material. Es necesario, hermanos, que entendamos. ¿Sabes por qué? Porque lisa y llanamente Dios igual va a establecer su reino. Contigo o sinmigo, como digo yo. Así de simple. Así de simple, hermanos. Si tú quieres ser partícipe del reino de Dios, de las manifestaciones del reino de Dios, del moverte en lo espiritual, depende 100% de ti. ¿Y depende de qué? ¿Dónde está tu mirada? ¿Depende de qué? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Depende de qué, hermanos? ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo estás ejecutando lo que el Señor te ha dicho? Porque podemos saber mucho, pero la palabra dice, mucha palabra sin espíritu es muerta. 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 Tenemos que hacer vida esto en nosotros. Aunque sea un versículo, hazlo vida en ti. Y cuando lo hagas vida, eso es espiritual. Y eso te va a traer frutos espirituales y crecimientos inagotables, hermanos. Porque el evangelio del reino, hermanos, es algo incalculable, inagotable y extraordinario. Extraordinario, hermanos. Y el Señor te va a dar más y te va a dar más y te va a dar más. Y tú ya ni te vas a preocupar de la añadidura, hermanos. Ni te vas a dar ni cuenta de la añadidura. Porque estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo realmente se añade. Y se lo digo, hermanos. Dice Juan 14:12. Juan 14:12. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree. ¿Qué dice? El que en mí. Pero ¿de dónde viene el creer? ¿De dónde? ¿De dónde tienes que creer? No, si yo creo en Dios. Gracias. Yo creo en Dios. ¿Podemos decirlo? Podemos decirlo, ¿no? Había un tal Job. ¿Quién se acuerda de la historia de Job? ¿De oídas? ¿Te había oído? ¿Conocías Job? Sí, lo había oído. Y le preguntábamos a Job, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando padeció, hermanos, cuando conoció lo espiritual realmente, él dijo, pero ahora te conozco. Mis ojos te ven. ¿Cómo va a ver Job a Dios? ¿Cómo vio Job a Dios? ¿Qué crees tú, Huguito? ¿Cómo pudo mirarlo? ¿Con sus ojos carnales? ¿No? ¿Pero con qué lo vio? Con sus ojos espirituales. Entonces Job cuando dijo, pero ahora mis ojos te ven, ¿en qué mover estaba Job ahora? Espíritu. Espíritu. ¿Pero qué aprendió Job? A depender 100% de Dios en todas las áreas de su vida. Dejó de buscar las añadiduras de Job, porque antes buscaba la añadidura, ¿o no? Buscaba la prosperidad, buscaba una familia feliz, buscaba esto, todo lo que era terrenal. Pero cuando Job, Dios le quitó todo, la añadidura, él entendió recién. ¿Y qué dijo? Ahora mis ojos te ven. Hermanos, movámonos en el mover espiritual que Dios tiene para estos tiempos. Que mis hermanos, realmente esto es como un tren que ya va avanzando, hermanos, una locomotora que va avanzando a todo babor, a todo dar. El problema tiene la decisión, o te subes o te quedas. O miras al blanco y soberano que es Cristo en lo espiritual,
¿O te quedas mirando la añadidura a tu alrededor y sigues luchando por las añadiduras? Y sigues, mis hermanos, ahí moviéndote a los niveles de las añadiduras. En vez que tú te puedes mover a niveles extraordinarios, como se movió Jesucristo. Porque dijo, de cierto te digo, en Juan 14:12, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Estamos haciendo obras aún mayores que Jesucristo? Escucho hasta las moscas acá. ¿La estamos haciendo? Tenemos que analizarnos. ¿La estamos haciendo, hermanos? Tenemos que analizarnos, ¿no? ¿Cierto que sí? Si no la estamos haciendo, tenemos que ver qué está fallando. ¿Qué está fallando? Capaz que la mirada no esté en el blanco y soberano que es Cristo. Capaz que nuestra mirada está más en la añadidura. Y por eso no los podemos mover tan extraordinariamente en lo espiritual como Jesucristo quiere que los movamos. Porque si nos estamos moviendo extraordinariamente como se movió Jesucristo, bueno, tienen que levantarse los muertos, por hermano. Tienen que haber milagros sobrenaturales. Tenemos que tener la capacidad de declarar, mis hermanos, al clima y decir lluvia detente. Y la lluvia se tiene que detener. ¿O no, hermanos? Si tenemos una enfermedad terminal en nuestras vidas, tenemos la capacidad de decir en el nombre poderoso de Jesucristo, por sus llagas, ya nosotros fuimos curados. Pero muchas veces tenemos un resfriado y ya no quiero ir a la iglesia, me siento tan mal. Hermanos, tenemos que enfocarnos. Enfocarnos. Es como un corredor olímpico. Se prepara todo un año para correr 100 metros, que dura, ¿cuántos segundos demorará? Yo más o menos demoro como 2 segundos, yo soy rápido. No. ¿Cuánto más o menos? Unos 15 segundos, él tiene pinta de deportista, el Fabián. ¿O no? ¿15? 12 segundos, hermano, ¿y cuánto se prepara? 1 año, 2 años algunos, para 12 segundos. ¿Pero qué tiene él puesto? Su mirada, ¿en qué? En la meta, que van a ser 2 años más. Pero ahí está mi enfoque. Y fíjese que usted dice, oye, ¿y querés comerte un pancito, un jamoncito con sándwich y quesito? No, es que estoy preparándome para la competencia. ¿Y cuánto es más? 2 años más. Oh, pero un pancito. ¿Pero qué es lo que está haciendo él? Enfocado. Él no quiere salirse ¿de qué? Del enfoque. Él no quiere dejar de mirar ¿qué cosa? La meta. La meta. Y si él empieza a mirar alrededor, se empieza ¿a qué? A quedar, y al final no va a poder competir. Y aquí, hermanos, hay puros corredores olímpicos. ¿O no? Sí, pues, hermanos. Aquí hay puros corredores de primera línea. Si así papá nos ve. Papá, ¿cómo nos ve, hermanos? Nos ve como producto terminado. Él nos ve, hermanos, pero maravillosamente terminaditos y ejerciendo lo que Él nos ha llamado. Así lo ve papá. Ahora veamos la realidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Solamente enfocarnos. Solamente realmente prepararnos y enfocar todo mi ser, mi mentalidad, mi forma de hablar, cuando mi entorno, todo enfocarlo a lo que Dios quiere conmigo y a la meta que Dios planteó para mí. Ahí tengo que enfocarme y no desviarme, porque va a venir Satanás y va a empezar a meterme la añadidura y decir, mira, esto es más importante. Mentira, esto no es más importante, hermanos. Lo más importante es lo que está allá, el blanco y soberano que es Cristo. No es lo más importante la añadidura. No es lo más importante, hermanos, esto que es pasajero. Y lo que es pasajero es todo lo que vemos. ¿O no, hermanos? Entonces nuestro enfoque tiene que estar allá para realmente movernos en un evangelio de reino. Porque el evangelio de reino, hermanos, dice que ya está entre nosotros. ¿O no? ¿Lo dice la Biblia? Sí lo dice. Y lo vamos a ver en Lucas 17, 20 al 21. Preguntando, dice, por los fariseos.
¿Quiénes preguntaron? ¿Quién eran los fariseos? Los religiosos. No eran los políticos, eran los maestros de la ley. Gracias, mi hermano. Ese es un punto importante. ¿Qué es lo que te dice a ti cuando dice un maestro de la ley? Sabe mucho. ¿Qué cosa? Letra. ¿Y los fariseos qué hicieron? Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué te quiere decir esto, hermanos? Alguien que está enfocado en la religión, algo que está enfocado realmente, mis hermanos, en letra, ¿va a poder entender el reino de Dios? Lamentablemente no. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Los fariseos, hermanos, los religiosos, los eruditos en la palabra, tenían al reino de Dios ahí mismo y no se iban dando cuenta. Entonces, ¿qué hace, hermanos, el desenfoque? ¿Qué hace, mis hermanos, el no mirar realmente lo que Dios quiere para contigo y empezar a enfocarte en otras cosas? Te nubla, hermanos, si no puedes ver el reino. Aunque el reino esté al lado tuyo. Aunque el reino, hermanos, esté al lado tuyo, listo. Y el reino te dice, ¿y cuándo? Y tú pasas ahí, ¿cuándo el Señor me hablará? Hermanos, y ángeles están ahí preparados, listos. El cielo abierto, hermanos, y tú, ay, qué lindo está el sol. ¿Preocupado en qué cosas? En cosas vanas. Preocupado en cosas vanas. Yo le voy a contar un testimonio, le voy a hablar con propiedad y está mi esposa que está de testigo y cualquier cosa me desmiente. ¿Cierto, amor? Amén. Nosotros llegamos al punto, hermanos, y verdad que se lo digo así, cuando el Señor nos empezó a mover en lo que es el reino de Dios, yo llegué a un punto que no sabía cómo se pagaba la luz, el agua y el gas. Amor, ¿sí o no? Así es. Hasta ese punto Dios lo suple. ¿Cierto que sí? Sí, hermanos. Dios te dice, así, hermanos, Dios se mueve, hasta en cosas pequeñitas. Cosas que son detalles. Hoy, mañana en la tarde voy a comprar pan. Un detalle. Pero hoy no tengo plata. Dios lo suple. Si dice la palabra, ¿no? Si las aves que andan en el campo no se preocupan de qué. De lo que van a comer. ¿Quién te suple? Dios, hermanos, en todo. Y eso es añadidura. Eso es añadidura. Eso no es reino. ¿O no? O alguien me puede decir que la comida es añadidura, es reino. No, hermano, eso es añadidura. El comer, el pagar la luz, pagarle el agua, eso es añadidura. Dios lo sabe y Él lo suple. No tengo ni que preocuparme. Yo tengo que enfocarme en lo espiritual. O pagar la luz es espiritual. No, pues, hermano. ¿Qué tengo que preocuparme yo? Si Dios me demanda ayunar, si Dios me demanda, hermanos, ir y subir a Sion. ¿Y cómo lo hago para subir a Sion? Voy a la palabra y dice, subirán a este monte o subirán a mi presencia. ¿Quiénes? Los manos limpias y corazones puros. Ah, ya, manos limpias y corazones puros. O sea, tengo que transformar mi corazón. Me voy a estudiar lo que es el corazón. Y eso es buscar, ¿qué cosa? El reino, lo espiritual. Si dice la palabra de Dios que yo puedo tener visitaciones de ángeles, pero nunca lo he tenido, no conozco ni mi nombre espiritual. Ya, voy y me pongo en un ayuno orando en esa dirección. Señor, ¿cuál es mi nombre en el reino? Porque cada uno tiene un nombre en el reino. Y tengo que preocuparme de eso, pues, hermano. ¿Dios cambia el nombre? Sí, lo cambia, pues, hermano. ¿Y para qué tiene tanto y por qué es tan importante? Capaz que uno me dice, ay, el hermano Ramiro se anda preocupando de los nombres. ¿Por qué es tan importante el nombre? Bueno, en el reino es importante porque el nombre te marca una identidad. Y nosotros tenemos que tener una identidad. ¿Dónde? En el reino de Dios. Acá, hermano, acá, ¿verdad? Que lo que diga, no te preocupes, hermanos. Preocúpate de lo que Dios dice de ti. Eso es importante. Si Dios dice algo malo de mí, ahí me tengo que preocupar. Pero si Dios dice, ay, ahí está mi hijo luchando. En lo poquito fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. ¿Pero fiel a qué, hermanos? ¿A un hombre? ¿A cuatro paredes? ¿A qué?
A Él, hermanos. Dice, mis ojos están puestos en los fieles de esta tierra. ¿A qué tengo que ser fiel yo? A mi papá. A mi papá tengo que ser fiel. Y así, hermano, Dios te va a empezar a honrar. Así Dios te va a empezar a mover en su reino. Y es un tiempo de reino. Es un tiempo donde el reino se está expandiendo, hermanos. Y Dios está moviendo su remanente. Y cuando tú te sorprendes, cuando viene alguien de lejos y te dice, ¿sabes que el Señor me mostró esto? ¡Wow! Porque a mí también me mostró esto. Y empiezan a unirse piezas y te das cuenta que estás hablando lo mismo. Y eso es reino, hermanos. Pero muchas veces todavía andamos preocupados de cosas vanas. Y el Señor fuertemente ha hablado de que es tiempo de establecer su reino. Es tiempo de moverse en su reino. Y eso es poder de Dios. El poder de Dios tiene que ser manifiesto, hermanos. Tiene que ser manifiesto. Aunque sea uno, Dios va a ocupar, hermanos. Uno que le crea, Dios necesita. Pero ese uno, hermanos, va a ser el más beneficiado porque le creyó a Dios. Y ahí viene una historia de un endemoniado gadareno, que siempre la digo. ¿O no? Y ahí apareció un endemoniado, un gadareno, todo roñoso, pelo largo, cochinito. Pero el Señor lo libertó y lo envió. ¿A qué? A establecer su reino, hermanos. Pero eso mira Dios. Un corazón dispuesto a qué. No importa la condición. Dios te quiere que qué. Que realmente te arrepientas de corazón. Que realmente vengas dispuesto a humillado, contristo y humillado. Y Dios te transforma y te promueve. Porque nunca vas a perder la condición de ser hijo. Si has caído, si has perdido el tiempo, ¿qué tienes que hacer? Volverte. Si te has desenfocado viendo las cosas vanas o añadiduras, ¿qué tienes que hacer solamente? Volverte. Y cuando te vuelves, ¿qué hace papá? Te cambia las vestiduras, pone anillo en tu mano, te pone calzado en los pies y te dice, voy a hacer un banquete porque estamos felices y contentos. Porque mi hijo que estaba preocupado en las cosas vanas, ahora ha vuelto a casa y se va a preocupar de las cosas espirituales. ¿O no? Sí, hermanos. Lo único que tenemos que hacer si estamos cometiendo errores es arrepentirnos. Y Dios es fiel y justo. ¿Y qué hace? Nos posiciona en el lugar de autoridad que nunca debiéramos salir, hermanos. Y Dios lo que necesita en estos tiempos es posicionarte en los lugares de autoridad. De autoridad, hermanos. Que realmente estés en los lugares de autoridad donde el reino de Dios se ha establecido. Lugares que nunca debiste salir por el desenfoque. ¿O no? Lucas 9, 1 y 2, ¿qué dice, hermanos? Sí, por favor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén, gracias, pastora. ¿Tenemos la autoridad? Sí la tenemos, hermanos. ¿Se ve en la iglesia la autoridad? Seamos sinceros. ¿Se ve en la iglesia? No se ve, hermano. ¿Qué? Dígame no. Si yo he ido a harta iglesia, sé lo que pasa. ¿Se ve? No se ve, hermanos. ¿Estamos viviendo en el reino? Seamos sinceros. Si no, de que me trae espíritu de mentira. No, pues, hermano. ¿Por qué? Porque las iglesias, lo que el Señor ha hablado en estos tiempos, las iglesias, hermanos, y cuando decimos la iglesia, no esto, no le echo culpa a la pared, tu iglesia, no. La iglesia, ¿quiénes somos? Nosotros. Cuando las iglesias se han desenfocado del reino, ¿y qué han comenzado a hacer por el desenfoque? A predicar otro evangelio. ¿Cierto? Porque si estuviéramos predicando el reino, ¿qué se viviría?
Reino. Y si estuviéramos predicando el reino, ¿qué manifestaciones habrían acá? De reino. ¿Y qué es lo que son? Liberaciones, sanidades, liberaciones. ¿Qué más? Resurrección de muertos. ¿Ah? Y la añadidura completa, como bien dice. ¿Por qué viene la añadidura? Porque te preocupas del reino. ¿Buscas reino? Añadidura. ¿Buscas añadidura? Se va reino. ¡Wow! ¿Me entendieron lo que le dije, no? ¿Buscas reino? Viene añadidura. ¿Buscas añadidura? Se va reino. ¿Entendieron? ¿Qué está buscando la iglesia? La iglesia está buscando añadidura en estos tiempos. Y el reino se está yendo de las iglesias. Hermanos, lamentablemente lo digo con mucho dolor en mi corazón. Se está yendo el reino. Se está yendo el reino. Porque viene la añadidura. Y estamos pendientes de la añadidura y el reino empieza a diluirse. Enfoquémonos en lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es lo espiritual. Cuando Dios dijo, dar a César lo que es de César, eso era físico. Y cuando dijo, dar a Dios lo que es de Dios, lo de Dios es espiritual. Que alguien me diga lo contrario, analice la palabra, hermanos. Pero para mí, lo que el Señor me reveló, cuando Él dijo, dar a Dios lo que es de Dios, eso es espiritual. Lo que mi Dios se mueve es lo espiritual, no se mueve en lo carnal. Así de simple, hermanos. Lo que es de Dios es espiritual. ¿O algo he visto de Dios que es carnal? Yo hasta el momento no lo he visto, hermanos. Para mí, mi Dios es espiritual. Y lo que Él me demanda es lo espiritual. A César, denle lo que quieran, hermanos. Pero a mi Dios, denle lo espiritual. Porque mi Dios está aburrido, hermano, de la añadidura en la iglesia. Dios está cansado, hermano, de la hipocresía dentro de la iglesia. Así está Dios, hermanos. Y saben, hermanos, por eso Dios está trabajando con pequeños remanentes. ¿Por qué? Porque pequeños remanentes, porque tienen un corazón dispuesto, un corazón sano, un corazón limpio para establecimiento de su reino. Y no buscando las cosas vanas, no buscando que yo voy para allá para que me den un manjar o me den un caviar, hermanos. Sino que yo voy porque Dios me manda y si Dios entrega una palabra dura, la entrego porque Dios me mandó. Y si le gusta, bueno, y si no le gusta, bueno también. Pero no me muevo, hermanos, por cosas de César. Y no te muevas nunca por cosas de César, hermanos. Muévete realmente por las cosas de Dios. Muévete por las cosas de Dios, hermanos. Porque ahí van a venir cosas tremendas y maravillosas para tu vida. Van a venir, hermanos, riquezas maravillosas espirituales para tu vida. Engrandecimiento espiritual sobrenatural. Revelaciones tremendas. Y realmente vas a conocer los tesoros escondidos y muy guardados que están en su palabra. ¿Cuántos quieren eso? Muévete lo espiritual. Comienza a hablar lo espiritual. Comienza a relacionarte con lo espiritual. Una vez Huguito me decía, conversando con él, cuando hablamos de Sion, Sion, hermano, es diario, yo le decía. Oh, no, Hugo, te lo dije, ¿no? Sion es diario. ¿Y eso qué es lo que es? La presencia de Dios es diario. Estar en su presencia es diario. Voy manejando, tengo que estar en Sion. Voy comiendo, hermanos, en mi casa, almorzando, y tengo que estar en la presencia de Dios. Porque soy hijo de papá. Mi esencia es espiritual, no carnal. Por eso dice, antes de la fundación del mundo, ya te conocí y te di por profeta a las naciones. ¿Qué conoció? Tu carnalidad, tu espíritu. Y como espirituales, tenemos que moverlo en lo espiritual. Amén. ¿Alguna pregunta? Estamos muy rápido. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 6.
versículo muy conocido. Pero muy importante nombrarlo en esta predicación, hermanos. Porque dice claramente acá, en 2 Corintios 10, del 4 al 6. No sé si alguien lo quiere leer. Amén. Amén, mi hermano Hernán, por favor. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar a toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea... Amén, muchas gracias. ¿Está hablando algo de carnal acá? Todo lo que está hablando este versículo es espiritual. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque las armas de nuestra milicia no son, lo aclaró por si hay alguna duda. Dijo, voy a anotar esto, déjalo anotado, por favor, escriba, dijo, anótalo por si acaso. Cuando en el 2016, un día 7, estamos 7, ¿no? De diciembre, cuando esté ahí uno medio loco predicando y tienen alguna duda, dijo, déjalo anotadito, así, carnal. Amén. ¿Qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. ¿O no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué viene a destruir lo que es espiritual? Argumentos. ¿O no? ¿Y qué más dice? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que es altivez? Ahí viene el yo. No, pero es que siempre se ha predicado así. Entonces está hablando otra cosa. ¿O no? Eso es altivez. Ay, no, pero es que esta es una doctrina que está establecida en la iglesia. Eso es altivez. ¿O no? Sí, hermanos, es altivez. Y si hay altivez, ¿qué es lo que hay? Leviatán. Porque el altivez trabaja con Leviatán. Y si hay Leviatán, ¿estaremos en el reino? No, pues hermano. Tenemos que ministrarnos Leviatán y todos sus escudos, que son alrededor de 15. Y más encima, hermano, después recién tenemos que ir a pedir perdón y podemos entrar al reino. Es un trámite medio corto, pero se puede hacer. ¿O no? Tenemos que, hermanos, saber y entender los versículos, porque siempre decimos, no, es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Pero qué fortaleza estamos hablando acá? De argumentos, pues, hermano. De altivez, de falta de circuncisión en el corazón, de realmente un corazón desviado, porque si un corazón tiene altivez, no tiene enfoque a Dios, y empieza a mirar su yo, empieza a mirar sus propios intereses. ¿Una persona altiva no viene de sus propios intereses? Sí. ¿Y empezamos a qué? A realmente desviarnos del objetivo que Dios quiere para con nosotros por nuestra altivez. Y por mi altivez me saca del propósito y ya me desenfoqué y salí del reino. Por eso Dios dice que Él te da un arma que no es carnal. Te da armas, las cuales tenemos que ejecutarlas y realmente trabajar con esas armas. ¿Y armas cuáles tenemos? Por ejemplo, la palabra, la sangre, el ayuno, la oración, ¿cierto? Tenemos infinidades de armas que Dios nos ha dejado realmente para hacer frente a ¿qué cosa? Para derribar argumentos, para derribar altivez, hermanos, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí cuando dice esta palabra, conocimiento de Dios, ¿cuál es el conocimiento de Dios? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Qué me lo puede decir? Ya, la palabra de Dios. Pero Satanás también conoce la palabra de Dios. ¿Puede hablar? ¿Puede hablar por intermedio de la palabra de Dios? Sí, puede, hermano, yo lo he visto. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Su presencia, conocerlo a Él. ¿Cómo tú vas a saber lo que Él, cuál es su conocimiento? ¿Cómo vas a saber, hermano, qué quiere Dios este día? ¿Cómo tú puedes saberlo? En espíritu, estando con Él, hablando con Él. Papá, ¿qué tú quieres hoy día? Y Él te va a decir, porque Dios es tu Padre y nunca te va a dejar hablando solo, porque Dios es educado. Y si tú le hablas, Él responde. Buscadme.
que me hallaréis. La palabra dice, buscadme que me hallaréis. Si yo voy a papá, ¿lo voy a encontrar? Sí, lo voy a encontrar. ¿Y él qué me va a revelar? Sus conocimientos. ¿Y qué me va a entregar? Revelaciones. ¿Y qué me va a entregar? Mayor revelación cada día. Porque dice la palabra de Dios que la unción se renueva cada día. Y Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros. ¿O no? Entonces, ¿podemos ser repetitivos en el reino? No podemos ser repetitivos en el reino. Una persona de reino va renovándose cada día. Entonces, si yo me renuevo cada día, ¿podré hablar lo mismo todos los días? Oye, hermanos, claramente que no. Claramente que no. Si yo soy una persona que me quiero mover en el reino, papá me va a revelar cada día cosas nuevas. Cada día cosas extraordinarias para entregarlas. Y cada vez que tú hables, wow, porque estás recibiendo conocimiento ¿de a dónde? Del Espíritu. Y lo que Dios necesita es que gente de reino hable al pueblo, hermanos. Que gente que traiga sus conocimientos lo entregue en el pueblo. Porque si tomamos lo de arriba, lo entregamos, ¿qué va a comenzar a formarse en el pueblo? Reino de Dios. Pero si tomo añadidura y hablo añadidura, ¿qué va a recibir el pueblo? ¿Y dónde se va a mover el pueblo? En añadidura, hermanos. Entonces busquemos realmente el reino de Dios y su justicia. Como dije al principio de esta predicación. Busquemos realmente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Porque eso es lo que papá quiere en estos tiempos. Eso es lo que nuestro Dios quiere, que su reino sea establecido. Si no, en vano, Jesucristo predicó 3 años el reino de Dios. Y dice una palabra, incansablemente. ¿Qué es lo que quiere decir incansablemente? No paró, hermanos. Y dio reino, 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 reino. Y cuando ascendió después de ir a tomar la llave de la muerte, hermanos, cuando subió, y su cuerpo ya estaba, hermanos, y subió y ascendió y estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Qué volvió a predicar, hermanos? El reino de Dios. No predicó añadidura. Reino de Dios. Entonces, ¿qué debería salir de nuestros labios todas las veces? Reino de Dios. ¿Y por qué sale añadidura? ¿Por qué sale añadidura en las iglesias? ¿Por qué sale añadidura de nuestra boca? Porque nuestro corazón, ¿dónde está? Porque nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? Póngase de pie, hermano, para los que están durmiendo. Que la predica está muy aburrida. Póngase de pie. ¿Verdad que me hubiera encantado poder hablarle todo lo que estaba preparado, pero era muy largo? Pero hay que hablar conforme a lo que el Señor quiere, hermanos. Y quiero hacer una oración bien simple, pidiéndole perdón por mi vida. Si tú quieres por tu vida, bueno, hazlo tú. Pero yo voy a hacerlo por mi vida. Porque muchas veces sí, muchas veces lo desenfocamos, hermanos. Todos. Muchas veces, hermanos, nos sacamos y ponemos la mirada en otras cosas, hermanos, que no son las cosas de arriba. Y eso lamentablemente me empieza, hermanos, a llevar a un bagaje, a un vagar espiritualmente. Eso me lleva a dar vueltas en un desierto y a hablar netamente muchas veces lo que pienso que es de Dios, pero realmente no es de Dios porque estoy moviéndome en la añadidura. Y eso me lleva, hermanos, ¿a qué? A desenfocarme y todo el resto se desenfoca si yo soy en un área de autoridad. Entonces tenemos que enfocarnos, ¿para qué? Para que el reino de Dios realmente pueda llegar a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren vivir en el reino? ¿Tenemos que vivir en el reino? Sí, tenemos que vivir en el reino. Muchas veces incluso cuando tú estás viviendo en el reino o tú estás viviendo lo espiritual, quieres arrastrar a otras personas obligando a otras personas, pero todos tienen un proceso diferente. Y también tenemos que ser sabios en eso. Tenemos que usar la sabiduría en el reino. Porque si tú eres alguien de reino, vas a poder hablar a todos los niveles. Porque esa es la palabra de Dios, el que sabe, hágase como que no sabe. Eso es una persona que vive en el reino. Como que yo sé y voy al nivel de abajo y digo, ¿sabes que esto puede ser más básico? Y puedo enseñar lo más básico.
es una persona que entiende lo que es reino. Entonces vamos a orar al Señor.